Bueno, gracias a Dios. Me alegra que estén contentos, me quita un poquito los nervios. Gracias a Dios. Me gustaría, antes de iniciar, que oráramos para poner en manos de Dios este mensaje, este tiempo. Señor, muchas gracias por tu iglesia. Muchas gracias, Señor, por cada familia que está aquí representada. Gracias, Dios, por el mensaje de hoy que está en tu corazón. Yo te pido que caiga en buena tierra, que los corazones estén abiertos, que nuestros corazones y oídos estén abiertos para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero ser sincero, el mensaje que sentía, o que siento más bien de parte de Dios, de repente me da como el síndrome del impostor. No sé si han escuchado, ¿no? El mensaje de hoy es acerca de invitar a Jesús a nuestro hogar. ¿Y por qué digo de repente que me da el síndrome del impostor? Porque pues yo no soy cabeza de hogar y yo no estoy a cargo de hijos o de familia, pero yo creo que Dios quiere hoy entrar a tu casa y que gobierne sobre tu hogar. Yo creo que hoy nos podemos levantar como familias e invitar a Jesús a que gobierne en nuestra casa. Entonces, hoy en día es bien sabido y no hace falta ser un gran investigador o un gran científico. Basta con solo abrir nuestros ojos y saber que la familia está siendo atacada en sus bases, en la tradición, y como Dios estableció la familia, está siendo atacada. Y a mí me toca dar una clase aquí en el Instituto de Formación Cívica y estamos leyendo un libro. Y en el libro este es un doctor e investigador. Dice que se está haciendo un nuevo término para llamar a la familia. Le están poniendo como solidaridad intergeneracional. La manera, el punto es que el mundo está intentando sacar lo que es ser familia, lo que es estar en familia. Y las bases de una sociedad son las familias. Las bases de una cultura son las familias. La enseñanza, la tradición de las familias, como Cristo y como su palabra quiere, eso es lo que ha hecho y ha formado a las sociedades hoy en día. No los gobiernos, no las políticas, las familias somos las que establecemos el reino de los cielos en la ciudad y en la sociedad, en la cultura. Entonces, yo creo que Dios quiere que edifiquemos nuestra casa con sabiduría. Yo creo que Dios nos llama a edificar nuestra casa con sabiduría. Hay un proverbio 24:3. Me gustaría que lo leyéramos. Proverbios 24, versículo 3. Y dice en la NTV: una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos. La Biblia nos está dejando ver que para edificar un hogar debemos edificarla con sabiduría. Y la Biblia dice dice muchas cosas acerca de la sabiduría, pero hay dos específicas que me gustaría resaltar. Dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, una casa donde hay temor de Dios es una casa que se edifica con sabiduría. Y una casa donde y también la palabra de Dios dice que Cristo es la sabiduría de Dios y Cristo es la palabra. Entonces, una casa donde se establece esta palabra como la base de las decisiones y la base hacia dónde vamos a ir, es una casa que se edifica en sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio.
y investigué un poquito de qué era buen juicio, busqué el significado, y buen juicio es tomar buenas decisiones, tomar decisiones correctas, informarse, investigar, analizar y tomar las mejores decisiones. Y esas decisiones siempre van a estar correctas y siempre será el buen juicio cuando las tomamos basadas en la palabra de Dios. Entonces, me gustaría que vayamos a Mateo 7, versículo 24. Y esta parábola, siempre la hemos escuchado como la casa, como nuestra vida. Estamos hablando de, la NTV lo titula, edificar sobre un cimiento sólido. Y voy a empezar a leer desde el versículo 24. Dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Entonces, vemos la relación que Jesús hace de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica como alguien sabio, como alguien que toma una buena decisión. Y yo les digo, siempre vemos la casa como nuestra vida, pero hoy me gustaría verla desde nuestra familia, nuestro núcleo familiar, nuestro hogar. Aquellos que edifican sobre la roca al seguir las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios son sabios. Y luego dice en el 25: aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Y yo comencé diciendo que la familia está siendo atacada, y yo creo que son esas inundaciones, son esos vientos que vienen a querer derribar un hogar. A veces las discusiones, a veces problemas entre hijos y padres, entre esposos, esposas, son esos vientos, esas inundaciones que vienen a atacar la casa. Pero mientras esté fundada en la roca que es la palabra de Dios y la roca que es Cristo, esa casa no se va a derrumbar. Esa familia va a permanecer unida, va a permanecer como familia, como Dios lo diseñó. Y hay unas instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para hacerlo una gran nación. Bueno, le prometió a Abraham hacer una gran nación de él, y luego sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando ya estaban a punto de entrar a esa nueva tierra, a establecer una cultura, a establecer leyes, a establecer un gobierno, a establecer una nación con sus tradiciones, con la forma de hacer sociedad, Dios dio estas instrucciones en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Es un versículo que lo hemos escuchado mucho. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Y yo creo y sentía eso de parte de Dios, que todos aquí, seas hijo, seas padre, seas esposo, esposa o hermano, que todos juntos nos comprometamos a establecer la palabra de Dios como fundamento de nuestra casa. Seas tú el cabeza del hogar o seas el hijo, comprometernos con todo nuestro corazón a establecer la palabra de Dios en nuestras casas. Y aquí hay unas instrucciones, dice: repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Es decir, tener la palabra de Dios presente, tener la palabra de Dios en cada lugar de nuestra casa, en cada lugar de nuestra familia, de nuestras relaciones. Y es eso, curiosamente, cuando está a punto el pueblo de Israel a crear una nación, Dios les da estas instrucciones. Comprométete con mis mandamientos, comprométete con la palabra de Dios y repítelos, repite la palabra de Dios, háblaselos a tu familia, háblaselos a tus hijos, a tus padres. Bueno, yo soy un testimonio de cómo una decisión familiar hizo que yo conociera a Cristo. Mi papá está allá, le tocó cuidar los baños. Antes de llegar a la iglesia, pues él estaba pasando por una situación difícil y él sabía que tenía que buscar a Dios. Él lo dice, él nunca había escuchado acerca de Dios, nunca, pues había estado siguiendo la tradición mexicana, ¿no? Lo que todos ya sabemos, que escuchamos acerca de Dios, pero realmente no nos entregamos. Entonces mi papá sabía que en nuestro hogar hacía falta algo, hacía falta Dios. Entonces, él empezó a buscar por otro lado acerca de Dios, pero él tenía hambre. Y ayer me platicaban que un día mi papá y mi mamá platicaron y dijeron, mi papá le dice a mi mamá, luego él les contará bien su testimonio, ¿no? Pero le dice, necesitamos a Dios. Necesitamos en este hogar a Dios. Y mi mamá le dice, sí, pero déjame hablar con mi familia primero. La familia de mi mamá, la mayoría son cristianos. Voy a preguntarles acerca de una iglesia que podamos ir, ¿dónde nos recomiendan? Y eso fue un viernes que nos fuimos, mi mamá, mis hermanos y yo, obviamente yo sin saber que estaba sucediendo eso. Y nos fuimos a Hermosillo con esa encomienda, ¿no? Buscar una iglesia para conocer a Dios, para establecer la palabra de Dios. Y mi papá se quedó aquí y él ese mismo día, ese mismo viernes, recibe un mensaje de Facebook, creo, de una persona que lo estaba invitando aquí a Iglesia Visión. Y le dice, Carlos, por mucho tiempo te quería invitar, pero no me había atrevido, pero hoy lo hago. Le dice, estás yendo a una iglesia con tu familia. Cuando nosotros estábamos en Hermosillo buscando una iglesia, a esta persona le envía el mensaje, el mismo día le envía el mensaje diciéndole, estás yendo tú y tu familia a una iglesia. Y ya pues mi papá se sorprende y dice, wow, o sea, habíamos decidido eso, habían decidido ellos como las cabezas del hogar que nuestra familia necesitaba a Cristo, necesitaba de Dios. Y ese mismo día Dios a través de esta persona le hace la invitación a conocerlo. Entonces eso fue un viernes. El domingo va mi papá solo, porque mi mamá y nosotros estábamos en Hermosillo. Y dice mi papá pues que estaba cerca de la puerta para salir corriendo si cualquier cosa. Y cuentan por ahí que pensaron que era Pastor Bremer. Entonces, pues a mi papá le encantó, ¿no? Y le habla a mi mamá y le dice, vénganse para acá, ya encontré una, ya no hace falta buscar más, aquí nos vamos a quedar. Y nos regresamos, todavía para ese momento yo no sabía nada. Primero fueron mi papá y después al siguiente domingo fue mi papá, mi mamá y mi hermana, María Paula, y les gustó y dijeron sí.
Para eso, un poquito de contexto, ya habíamos ido a otra iglesia cristiana hace años. Para eso yo tenía 11 años, ahorita tengo 23, fue hace casi 12 años. Pero antes de eso, como a mis 9 años, ya habíamos ido a una iglesia cristiana. Era mi primera vez que había ido a una iglesia cristiana. Entonces, recuerdo en la alabanza estar así hasta enfrente, pues ahí yo un niño así nomás, pero recuerdo que empecé a llorar. Empecé a llorar por la alabanza, por la música, y yo decía, ¿por qué estoy triste? O sea, ¿qué pasa? Yo no estoy triste, yo estoy feliz, pero algo me hace llorar, decía. Y la verdad a mí no me gustaba, me daba vergüenza pues llorar, o sea, ¿cómo voy a estar llorando aquí? No. Y volviendo a la historia, ya que regresamos todos, mi papá una vez íbamos en el carro y me pregunta, oye David, descubrimos una iglesia, tu mamá, tu hermana y yo estamos yendo y quiero que nos acompañes. ¿Quieres ir? Y yo tenía 11 años, ¿no? Y en mi cabeza fue, ay no, esos lugares me hacen llorar, no. No, o sea, de verdad, para mí así, yo sabía que si iba a ese lugar iba a empezar a llorar. Ahora entiendo que era la presencia de Dios, que había, a pesar de ser un niño, había heridas en mi corazón que al entrar a la presencia de Dios estaban comenzando a sanar. Entonces, pues yo siendo un niño de 11 años, pues no tenía voz ni voto, pues tenía que hacer lo que él me dijera y fuimos a la reunión y bueno, después de 12 años aquí estoy, gracias a Dios, y estoy sumamente agradecido por esa decisión que mis papás tomaron en conjunto. Dijeron, necesitamos a Dios, necesitamos que esta casa... ellos sin saber, pero necesitamos que esta casa reine Cristo. Necesitamos establecer la palabra de Dios en nuestro hogar como el fundamento, edificarla con sabiduría. Y hay unas historias, y la verdad el mensaje es súper corto. Yo creo que es más que nada una invitación a todas las familias aquí de comprometernos, ¿no? De decidir establecer la palabra de Dios como fundamento en nuestro hogar y tomar esas decisiones necesarias para edificar bajo estas palabras. Y hay dos historias en la palabra de Dios de cómo personas invitaron a Jesús y al Evangelio a su hogar. Está en Lucas 19, versículo 1, una historia muy conocida. Lucas 19, aquí está. Es la historia de Jesús y Zaqueo. Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por ahí. Cuando Jesús pasó y miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre, Zaqueo le dijo, baja enseguida de ahí, debo hospedarme hoy en tu casa. Y yo creo que es eso lo que el Espíritu Santo hoy está hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Hey, necesito hospedarme en tu casa, necesito entrar hoy a tu hogar y comenzar a reinar, comenzar a establecerse la palabra de Dios en tu casa. Necesito hoy hospedarme en tu casa, le dice. Y Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Hoy la pregunta que te hago, ¿vas a llevar con entusiasmo y alegría a Jesús a tu casa?
venimos aquí domingo tras domingo y escuchamos mensaje tras mensaje y la parábola del que edifica la casa sobre la roca es aquel que la escucha y la sigue, aquel que la escucha y la establece. Entonces lo llevó a Jesús a su casa, que no se queda aquí en la iglesia, llevar a Jesús a nuestra casa, a nuestro hogar. Y dice: pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Y fíjate lo que Jesús le responde. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham. La salvación ha llegado a esta casa de un hombre, jefe del hogar, que dijo: yo necesito arrepentirme de mis pecados. He hecho mal, he comenzado a hacer las cosas mal, engañé, estafé, pero hoy me arrepiento. E invitó a Jesús a su hogar y dio testimonio de cómo él iba a tener frutos de arrepentimiento. Y Jesús le responde: hoy llega salvación a tu hogar. Yo no sé pues la situación familiar de la que tú estés pasando, pero sé que si invitas a Jesús a hospedarse a tu casa, va a traer salvación. Va a traer salvación a tu hogar, va a traer salvación sobre cualquier problema interfamiliar, sobre cualquier depresión, sobre cualquier problema financiero. Él trae la salvación al hogar. Y ya para ir cerrando, no sé si me ayudan los de la alabanza. Hay una historia más de lo que pasa cuando invitamos al evangelio a nuestro hogar. Está en Hechos 16. Y el contexto de esta historia es que Pablo y Silas están predicando el evangelio y llegan a este lugar y por predicar el evangelio los llevan y los encarcelan. Los encarcelan, los torturan y ellos en la madrugada comienzan a cantar alabanzas, comienzan a alabar a Dios. Y las puertas de la cárcel se abren. Las puertas de la cárcel se abren y todos los prisioneros no escapan, se quedan ahí. Y a partir del versículo 27, Hechos 16, 27 dice: el carcelero, este hombre que estaba cuidando a los prisioneros de la cárcel, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero reconoció: necesito un cambio, necesito algo diferente en mi vida, en mi corazón. Yo ya no puedo seguir siendo el mismo. ¿Qué necesito para ser salvo? Y ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Entonces, volviendo a la historia de mi familia, cuando mi papá reconoció y dijo: necesitamos un cambio, necesitamos a Jesús, ¿qué necesito para ser salvo? Cree en el Señor Jesús y los de tu casa son salvos también. Entra salvación y dice: y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro
de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron, porque todos habían creído en Dios. La salvación, ellos aceptaron, el carcelero aceptó el evangelio. El carcelero dijo: ok, los invito, vengan, háblenme acerca de la palabra de Dios, háblame acerca de ese evangelio. Y él y los de su casa fueron salvos, porque fue este carcelero, jefe del hogar, que aceptó el evangelio y lo estableció en su casa. Y todos se alegraron porque creyeron en Dios. Entonces, yo comencé diciendo que creo que es una invitación que Dios quiere hacerle a cada uno de los representantes de su hogar a establecer esa palabra, a establecer el gobierno de Jesús en su casa, invitarlo, y así como Zaqueo invitó a Jesús a su casa y hubo salvación, y así como el carcelero recibió el evangelio en su hogar y hubo salvación con los de su casa, yo creo que hoy Dios quiere también lo mismo para tu vida. Y a lo mejor ya lo has hecho, porque tal vez no es un mensaje nuevo, pero creo que no está de más recomprometernos cada uno de nosotros a establecer el gobierno de Jesús en nuestros hogares. Y no sé si el pastor pueda dirigir a toda la congregación. Y cada uno, si tú dices: yo quiero eso para mi casa, yo quiero eso para mi familia, yo quiero eso para mis hijos, para mis padres, para mis hermanos, te animo a que te pongas de pie y se junten como familia. Se junten como familia. Y en la escuela antes hacíamos un juramento a la Biblia, le llamábamos, y decíamos: prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. Será lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. En mi corazón guardaré sus dichos para no pecar contra ti. Y recuerdo que lo decíamos todos los días. ¿Qué era eso? Un compromiso a obedecer la palabra de Dios. De todos los días que lo repetíamos. Y hoy a lo mejor puedes ponerte de acuerdo con tu familia y decir: me comprometo a establecer la palabra en mi casa.